Mi tarea esta noche es la persecución del remanente. Y dado el momento en que nos encontramos, este tema está pidiendo atención. Muchos de nosotros simplemente la hemos pasado tan bien por tanto tiempo que somos bastante ignorantes acerca de la persecución. Así que nuestro objetivo en esta sesión es mitigar al menos parte de esa ignorancia. Y para empezar, necesitamos poner la mesa para este tema. Y para hacer eso, necesitamos resaltar la conexión entre el gobierno y el espíritu del anticristo. Y eso es porque las temporadas más intensas y sistémicas de persecución, tanto histórica como proféticamente, vienen a manos del gobierno. La Escritura anticipa innegablemente la aparición del anticristo. Un individuo en particular cuya venida tiene lugar de acuerdo con la actividad de Satanás, quien surgirá desde dentro del gobierno y se opondrá y exaltará a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y sin embargo, las Escrituras también describen el anticristo como un espíritu o principio de rebelión. Uno que está obrando a través de esta era presente y que niega tanto al Padre como al Hijo. Y puesto que el anticristo surgirá de dentro del gobierno, no debemos sorprendernos de ver el espíritu del anticristo ya trabajando en el gobierno, por lo cual los gobiernos se comportan de una manera anticristo. Al negarse a someterse a la autoridad de Dios y al asumir ellos mismos la autoridad total sobre su pueblo. De hecho, creo que se puede decir que los gobiernos de todo el mundo exigen ser adorados, buscando lealtad total. Y por lo tanto, implícitamente, se exaltan a sí mismos a un puesto que pertenece exclusivamente a Dios. Y así, el espíritu del anticristo es un principio de rebelión que busca asumir la autoridad de Dios. No solo tratando de eliminar a Dios de la sociedad, sino también afirmándose en su lugar. Todo en un esfuerzo por mostrarse como si fuera Dios. Y que los gobiernos están haciendo esto no es difícil de demostrar. Todas las normas de la creación, que son evidentes en Génesis, están bajo ataque. La definición de género, la definición del matrimonio, la prioridad y autoridad de la familia, el valor sagrado de la vida, sexualidad bíblica, e incluso la naturaleza duradera de la tierra misma. Satanás está trabajando en la actualidad en y a través de los gobiernos en un esfuerzo inútil para descrear lo que Dios ha creado. Y tanto para legislar y hacer cumplir las normas bíblicas fuera de la existencia. Y así los gobiernos están esencialmente afirmándose a sí mismos como el Creador. E intentan de reescribir el relato de la creación. Y por si fuera poco, en los últimos años, el gobierno no solo ha intentado usurpar la autoridad de Cristo sobre su iglesia, sino que incluso ahora está tratando de prohibir el Evangelio, bajo la bandera de la terapia de conversión y los crímenes de odio. Y como los gobiernos intentan establecer autoridad total sobre cualquier otra esfera de autoridad, va a ser el remanente fiel en el lado receptor, estarán en el lado receptor de la opresión del gobierno, mientras nos negamos firme y fielmente a ceder a su tiranía. Y no solo advertirles de la venida del día de juicio, pero incluso les llamamos a rendir culto al Rey de Reyes, a Jesucristo el Señor. Y es con eso, en vista que ahora nos dirigimos a 2 Timoteo 3, 10 al 12. Y específicamente versículo 12. Pero quiero leer desde el versículo 10 para dar contexto. 2 Timoteo 3, 10 al 12. Empezando en el versículo 10, la Biblia de las Américas estoy leyendo. El apóstol Pablo escribe: pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos,
como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Ahora bien, al llegar a este versículo, vale la pena señalar que la vida de quien lo escribió personifica su esencia. Y eso significa que la declaración del versículo 12 no solo es apoyado por la inspiración de la Escritura, sino también es apoyado por la credibilidad de la vida de Pablo. De hecho, incluso mientras escribe esto, Pablo está encarcelado por su lealtad a Cristo y su muerte es inminente. Y así Pablo está escribiendo esta epístola como un fiel hombre de Dios en el contexto de un mundo que es hostil a Cristo. Y el objetivo de Pablo es preparar a Timoteo para su inminente ausencia en su vida, para colocar el relevo del ministerio en curso de forma segura en la mano de Timoteo, que el ministerio del Evangelio continuara floreciendo aún en ausencia de Pablo. Y hay razones para creer que Timoteo había sido dominado por un espíritu de timidez, que las circunstancias, tanto en la iglesia como fuera de ella, habían avivado el miedo al hombre dentro de él, que la oposición desde dentro de la iglesia y la persecución de Nerón desde fuera habían mermado su determinación. Y mucho estaba en juego sobre Timoteo. Él era el siguiente en la línea. Y así el éxito del Evangelio, en cierto sentido, dependía de su fidelidad. Y es posible que Timoteo estaba encontrando difícil procesar el encarcelamiento de Pablo. ¿Por qué había tanta resistencia? ¿Por qué Pablo estaba siendo perseguido? ¿Por qué era la persecución en ese momento tan intensa? ¿Era indicativo quizás de algún error en su forma de hacer las cosas? O por lo tanto, Pablo aclara las cosas y declara, en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Y en esa declaración vamos a ver 6 características de la persecución. 6 características de la persecución, para que estemos preparados para la persecución y nos mantengamos fielmente firmes ante ella para honra y gloria de Cristo. Y la primera es esta, la certeza de la persecución. La certeza de la persecución. Miren de nuevo versículo 12 y noten la primera palabra. Dice, en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Y es con esa palabra de apertura, verdad, que Pablo hace esta declaración enfática, declarando la absoluta certeza de la persecución. La persecución es inevitable, es ineludible, es inescapable. Y eso significa que la vida de Pablo no es una anomalía, como si la vida de Pablo fuese una excepción a la regla. Al contrario, la vida de Pablo establece la norma, especialmente dado que su vida fue modelada de acuerdo a la vida de Cristo. Y que esta es la intención de Pablo, es evidente del contexto inmediato, porque es en los pasos de practicar sus propias persecuciones que él hace esta declaración. En verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Ahora bien, ¿por qué puede Pablo estar tan seguro de la persecución? ¿Qué es en su teología lo que hace la persecución sea tan inevitable? Bueno, pues se puede argumentar a favor de esto a partir de su escatología. De hecho, él traza su expectativa escatológica en los versículos 1 y siguientes, 2 Timoteo 3, 1 al 5. 2 Timoteo 3, 1 al 5. Pero debes saber que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Esa es la escatología de Pablo. Y así un argumento puede ciertamente ser hecho que está tan seguro de la persecución que viene, basado en su escatología.
Pero incluso entonces la declaración de Pablo no era contingente en algún día futuro. Todo lo necesario para la certeza de su afirmación ya estaba en su lugar. De nuevo, su vida personificaba esta realidad. Su certeza venía de... Su certeza debe haber venido de su teología, de la naturaleza de esta era presente entre las dos venidas de Cristo. Que en esta era Satanás es increíble activo. Que el príncipe de este mundo, que el mundo entero está bajo su poder, que es el príncipe de la potestad del aire, que ahora opera en los hijos de desobediencia, que es el Dios de este mundo, que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. Que en el contexto de su sistema mundial ha organizado a la humanidad en rebelión contra Dios, que está engañando activamente a las naciones. Apocalipsis 20, versículo 3, que como el león rugiente anda buscando a quién devorar. Primera de Pedro 5 a 8, que es a la vez un homicida y el padre de mentira. Juan 8, 44, y que es el engañador. 2 Corintios 11, 3, que incluso se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11, 14. Así que Pablo entendió que la vida cristiana va completamente contra la corriente de este mundo. Y que si en esta era vas a vivir para Cristo, vas a ir en contra de la corriente. Y que en esta era la oposición, opresión y persecución no son solo parte del curso, sino que son absolutamente seguras. Así es que tienes que entender, si vas a ser un seguidor de Cristo, un fiel seguidor de Cristo, vas a recibir persecución. Pablo está hablando de la realidad, de la certeza de esto. No hay exenciones. Esa es la certeza de persecución. Ahora, segundo, vemos la condición de la persecución. La condición de la persecución. Y esto entra en el alcance o extensión de la persecución. Observa la siguiente palabra en versículo 12. En verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Así que la persecución no solo es cierta, sino también está reservada para todos. Pero como a menudo es el caso, todos es calificado. Hay una condición que debe cumplirse para calificar para esta persecución. ¿Cuál es la condición? Que seas uno que desea vivir piadosamente en Cristo Jesús. Y entonces, si deseas vivir piadosamente en Cristo Jesús, entonces serás perseguido. Es una conclusión dada por hecho. Y eso significa que no hay exenciones para aquellos que desean vivir piadosamente en Cristo Jesús. Ese es el alcance o extensión de esta declaración. De hecho, para evitar la persecución prometida aquí, todo lo que tendrías que hacer es conformarte al mundo que te rodea. Permitir que el mundo te presione en su molde. Haz esto y podrás evitar la persecución. Y podría estar pensando, pero James, ¿no es que todos los creyentes desean vivir piadosamente en Cristo Jesús? ¿No es la condición solo otra manera de describir a un creyente genuino? Bueno, hay por lo menos dos factores que pueden impactar si un verdadero creyente vive piadosamente en Cristo Jesús en cualquier situación determinada. Uno, pertenece a la voluntad de Dios, uno. Observen, miren, para vivir de una manera piadosa en cualquier momento determinado, requiere que conozcas la voluntad de Dios. Que sepas lo que la piedad demanda. Y pueden surgir situaciones que son ambas bastante complejas e intensamente controversiales. Y es posible que los verdaderos, dos cristianos pueden ver eso y terminen con diferentes perspectivas. Y así que habrá un ejemplo que cabe en esta situación. Si tuviera una ilustración ahorita, sería de ayuda. Así es que discernir la voluntad de Dios como se revela en su palabra es fundamental.
Y el otro, en cualquier momento, de entender la voluntad de Dios. Eso es importante. Y el otro es el temor. El temor es una emoción increíblemente cautivante. Y cuando la obediencia tiene el potencial de tener un costo inmenso, el temor puede ganar. Y puede obstacular la obediencia de un verdadero creyente, el temor. Así es que habrá momentos en que la obediencia exigirá valentía. Y una falta de valentía puede moldear la conducta de uno. Incluso el temor de una persona puede realmente impactar su manejo de las Escrituras. Donde su temor empieza a influenciar la conclusión acerca de la voluntad de Dios. Donde permiten que el temor impulse el exégesis. Así que, en cualquier caso, los verdaderos creyentes pueden evitar lo que de otra manera hubiera sido inevitable. Y eso tiene implicaciones masivas para el ministerio pastoral. Porque como pastor, eres un administrador de los ministerios de Dios. Tienes la responsabilidad de informar al pueblo de Dios como pastor acerca de la voluntad de Dios. Y mostrándoles cómo deben vivir en este mundo. ¿Qué responsabilidad es esa? Y entonces no es solo crucial que entiendas bien la voluntad de Dios, sino que también es crucial que seas valiente para llevarla a cabo. Esa es la condición de la persecución. Ahora, tercero, el catalizador de la persecución. El catalizador de la persecución. Observa la siguiente parte del versículo 12. En verdad, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. La fuerza impulsora detrás de lo que resulta en persecución es el querer. Pero la palabra usada para querer aquí es más que un capricho pasajero. Esta palabra expresa voluntad, propósito, resolución, determinación. Así que la fuerza impulsora detrás de lo que resulta en persecución es una determinación inquebrantable. Entonces, ¿de dónde viene esta determinación? Bueno, en primer lugar viene el Espíritu de Dios en la regeneración. Pero a través del llamado eficaz somos infaliblemente llamados a una nueva vida en Cristo y recibimos un nuevo corazón que late por Dios. Es en la regeneración que recibimos una voluntad, propósito y resolución completamente nuevos, un principio de vida completamente nuevo. Pero aunque eso sea verdad, esta resolución recién implantada necesita ser alimentada y nutrida. Necesita ser desarrollada y cultivada. Y tú lo desarrollas a través de la palabra, la oración, la obediencia. Y me parece a mí que estamos ahora en un momento cuando la determinación inquebrantable jamás ha sido tan más vital. Ahora, ¿cómo cultivar la determinación? Tienes que pensar en la determinación como un músculo y trabajas ese músculo a través de la obediencia fortalecida por el Espíritu. Si es que entonces necesitas determinar a hacer lo que Dios demande en la cara de cualquier y toda oposición sin importar el resultado o el costo. Y entonces necesitas trabajar ese músculo siguiendo en obediencia. Ahora, ¿qué significa esto a nivel personal? Bueno, en primer lugar, significa ordenar la totalidad de tu vida bajo la palabra de Dios. Dejar que la palabra de Dios moldee cada aspecto de tu vida. Y tanto incorporar como eliminar lo que sea necesario. En segundo lugar, significa tratar honesta y seriamente con tu pecado. Donde tienes el hábito de diligentemente vestirte de Cristo y no proveer para los deseos de la carne. No confiando en el progreso espiritual de algunos otros tiempos. Así es que no solamente necesitas traer toda tu vida bajo la palabra de Dios, hay que ser
serio y preciso en tratar con el pecado que hay en tu vida. Y en tercer lugar, significa mantenerte firme y obedecer a Dios en los grandes momentos de tu vida. Cuando todo está en juego. Ustedes saben que ahí vienen momentos cuando sabes lo que tienes que hacer. Y mucho está en juego. Cuando todo está ahí en juego. Necesitas obedecer a Dios cuando es difícil. Pero puedes testificar conmigo que cuando obedeces a Dios, Él bendice eso. Incluso aún si obedeces a Dios hasta la muerte, va a resultar en bendición eterna. ¿Qué significa a nivel pastoral esto? Bueno, en primer lugar, nunca significa ser cruel, duro o de mano dura. De hecho, debe haber momentos en que la obediencia resuelta sea dolorosamente agonizante. Es algo difícil, que tienes esa carga por tu pueblo. Y reconoces que lo que necesitas hacer es delante de Dios. Y los quieres retar. Y sabes que eso va a tener impacto en sus vidas. Es que nunca significa que fielmente estés predicando la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, nunca suavizando la verdad. Siempre entregando la palabra como Dios pretende. Y también significa buscar pacientemente en oración, implementar las implicaciones de la palabra de Dios en cada aspecto de la vida de la iglesia. Que Dios es el Rey, Cristo es el Señor sobre la iglesia, en todos los aspectos. Es que quieres traer a toda la iglesia en oración, quieres tener a la iglesia bajo una filosofía bíblica de ministerio. Y así es como ejerces este músculo de la determinación. Y a medida que el Espíritu Santo te ayuda, debes estar firme, de caminar en obediencia valiente al Señor para la gloria de Él. La fuerza impulsora detrás de lo que resulta en persecución es la determinación inquebrantable. Es el catalizador de la persecución. La causa de la persecución. Es la causa de la persecución número 4 ahora. Y es aquí que entramos en lo que desencadena la persecución. Observa en versículo 12. En verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Así que es una vida piadosa que resulta en persecución. Es una vida que es apartada a Dios, manifestándose en justicia externa que desencadena persecución. Y quiero profundizar sobre el significado de esto. Solo considera el hecho de que el mundo nos odia. Juan 15:18, Jesús dice, si el mundo os odia, sabéis que me han odiado a mí antes que a vosotros. Así es que sabemos muy bien que el mundo nos odia. Su odio es innato. Juan 15:19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Entonces el mundo nos odia porque pertenecemos al reino de arriba, es decir, nuestra ciudadanía está en el cielo. Pero aunque eso es cierto, hay algo que podemos hacer para evitar experimentar este odio. Todo lo que tenemos que hacer es llegar a ser como el mundo. Hacer concesiones con la verdad. Acomodarnos a los modos, valores e ideologías del mundo. Desatender la piadosa manera de vivir. Y llegar a ser esencialmente indistinguibles. Haz eso, y aunque el mundo entero nos odie, no se sentirá realmente como si lo hiciera. O incluso podemos sentir como tenemos amistad con el mundo. ¿Por qué es esto? Porque, aunque el mundo nos odia, su odio necesita una causa para encontrar su expresión. Y hay dos maneras fundamentales que desencadenamos el odio al mundo. Y ambos son el producto de la vida piadosa. Una es una vida piadosa en sí misma. Una vida que es digna del Evangelio. Y la otra es la proclamación de la verdad. Y la razón
que desencadenan el odio del mundo es que ambos testifican en su contra, que sus obras son malas. Y el mundo odia eso. Y sin embargo, ambos son esenciales para el ministerio del Evangelio. Debemos proclamar la muerte y resurrección de Cristo, lo cual requiere testificar que contra el mundo, que sus obras son malas. Y debemos vivir de manera que preste credibilidad a ese mensaje. Y por cierto, ese es nuestro testimonio. Hay tanta confusión sobre lo que es nuestro testimonio. Y no es el grado en que el mundo nos quiere o piensa bien de nosotros. Nuestro testimonio es la muerte y resurrección de Cristo para el perdón de los pecados, combinado con una vida que testifica el poder salvífico de ese mensaje. Y cuando estamos siendo fieles a ambos, va a desencadenar el odio del mundo. Y cuando se desencadena el odio, vamos a ser perseguidos. Especialmente por los gobiernos tiránicos. Así que el mecanismo que desencadena la persecución es la vida piadosa. Y es esa verdad que expone un número de nociones defectuosas sobre la persecución. Por ejemplo, algunos parecen decir que el único momento en que debemos desafiar a las autoridades gobernantes es cuando estamos siendo señalados. Que entonces, y solo entonces, debemos practicar la desobediencia civil. No. Pablo es inequívocamente claro. En verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Es el vivir piadosamente lo que desencadena la persecución. Y eso significa que la vida piadosa viene antes de la persecución. No esperamos la persecución para empezar a vivir una vida piadosa. Es la vida piadosa que nos lleva a la persecución. Y sin olvidar el hecho de que los gobiernos totalitarios se esforzan por oprimir todo aspecto de la sociedad, no solo a los cristianos. Y tenemos una obligación de estar firmes y ser sal y luz que Dios nos ha llamado a ser. ¿O qué tal esto? Que mientras se nos permita predicar el Evangelio no hay persecución. Que mientras se nos permita predicar el Evangelio, nadie está siendo perseguido. Pero Pablo no dice que todos los que desean predicar el Evangelio serán perseguidos, sino dice que todos los que quieren vivir piadosamente serán perseguidos. O peor, si predicar el Evangelio provocara persecución, pero ciertamente no se limita a eso. O esto, ¿qué tal esto? Que la persecución vendrá por simplemente identificarte como cristiano. Nada más por identificarte como un cristiano. Y ese día puede llegar. Y si llega, realmente va a exponer a los verdaderos creyentes y a los que no son creyentes. Pero, dicho eso, hay innumerables personas que simplemente dicen ser cristiano y nunca experimentarán una pizca de persecución. Este país está lleno con ellos. De nuevo, Pablo es inequívocamente claro. En verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Esa es la causa de la persecución. Ahora, quinto, el criterio de la persecución. El criterio de la persecución. Y por criterio queremos decir estándar. Observa la siguiente parte del versículo 12. En verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Así que el criterio para el estándar para el tipo de vida que resulta en persecución es ¿quién? El Señor Jesucristo. Y el lenguaje que Pablo usa aquí es el de nuestra unión con Cristo, por lo cual hemos sido incorporados en Cristo y por lo tanto compartimos una vida espiritual común con Él. Así es que la vida piadosa se define como la que fluye de vivir en unión vital con Cristo. Mientras permanecemos ricamente en la vid suprema y suficiente, y como su palabra permanece en nosotros. Y lo que es maravilloso acerca de esto es que el lenguaje aquí en Cristo Jesús no solamente trae nuestra unión a la vista, también trae el señorío de Cristo a la vista. Que Cristo es la autoridad suprema sobre todas las autoridades.
que Él está sentado en los cielos, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio. En el cielo y en la tierra, toda autoridad en el cielo y en la tierra ha sido dada a Él. Y que por lo tanto Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y es digno de nuestra más alta lealtad, fidelidad y compromiso. Así es que por lo tanto nuestras vidas deben dar testimonio del señorío de Cristo. Debemos vivir de tal manera que su señorío esté en plena exhibición. Que Él es la autoridad suprema sobre cada aspecto de nuestras vidas. Y cuando vives así, conflicto con el mundo va a llegar. Va a venir. Porque estás viviendo conforme a una regla de vida completamente distinta. Una que está en completo desacuerdo con el principio que gobierna este mundo. Y creo que a la luz del momento histórico en el que estamos, esta sería un buen momento para reconsiderar el costo de seguir a Cristo. Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Para seguir sus pasos, toma tu propia herramienta de ejecución y únete a la marcha de la muerte. Estar dispuesto a perderlo absolutamente todo por Cristo. Confesar con el apóstol Pablo que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y así, ¿has en verdad contado realmente el costo de lo que significa seguir a Cristo? ¿Es el señorío de Cristo evidente en tu vida? ¿Estás reteniendo algo? ¿Hay áreas de tu vida que aún no las has cedido a Él? En verdad no se me ocurre una oportunidad mejor para darlo todo por Cristo que la de hoy. Estar poniendo todo para Cristo. Perderlo todo por Él. Pensamos de las palabras de nuestro Señor. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Que Cristo es el estándar. Es el tipo de vida que resulta en persecución. Y por último, sexto, el contenido de la persecución. El contenido de la persecución. El contenido de la persecución. Y es aquí que vemos lo que es la persecución. Observa la siguiente parte del versículo 12. En verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. La palabra perseguido significa acosar a alguien especialmente a causa de sus creencias. Y sin embargo, las creencias nunca pueden divorciarse del comportamiento. Incluso Pablo indica en otra parte que la sana doctrina es la que es conforme a la piedad. Así que la doctrina no puede estar divorciada del deber. Siempre, la ortodoxia siempre impacta la ortopraxia. Y así es conforme vives tus creencias que serás perseguido. Que te encontrarás con oposición. Que vendrás bajo la mano opresiva de aquellos que se oponen a Cristo. Y como dije al principio, las temporadas más intensas y sistémicas de persecución, tanto histórica como proféticamente, tienen lugar a manos del gobierno. Y la razón de ello es porque el gobierno es el que lleva la espada. Por no mencionar el hecho de que Satanás es a menudo más operante en el gobierno. Digo, si vas a... después de todo, si el sistema mundial de Satanás consiste en ordenar la humanidad en rebelión contra Dios, entonces el control sobre el gobierno es crucial. Y creo que no hace falta decir que la mayor amenaza a la que nos enfrentamos actualmente es el gobierno. Y ellos son la mayor amenaza para nosotros, porque nosotros somos la mayor amenaza para ellos. Así es que tanto nuestra doctrina como nuestro deber van a continuar llevándonos al conflicto con ellos.
Y cuando ese conflicto llegue, queremos ser fieles, estar firmes. Ahora, quiero asegurarme de que entendemos lo que dice este versículo sobre la persecución. ¿Qué entendemos acerca de la persecución? Y para hacer ello, voy a usar un ejemplo obvio. Uno de los grandes debates, cuando las iglesias desafiaron a las autoridades gobernantes al negarse a cumplir con sus protocolos de COVID, era si estaban siendo perseguidas o no. Así que a la luz de la enseñanza de este versículo, ¿cuál es la respuesta a eso? Y la respuesta es que sí, sí. A la medida en que esas iglesias verdaderamente deseaban vivir piadosamente en Cristo Jesús y presentaron un caso legítimo a partir de las Escrituras, fueron definitivamente perseguidas. Es innegable que estaban siendo perseguidas. Puedes estar en desacuerdo con nuestra posición y puede que tengamos que estar de acuerdo en desacuerdo en eso, pero lo que no puedes hacer es decir que no estábamos siendo perseguidos, porque no éramos libres de practicar nuestras creencias. Y en algunos casos experimentamos un grado significativo de opresión. No estábamos libres para practicar nuestras creencias. Y como saben, algunos de nosotros experimentamos un grado significativo de opresión. Así es que ese es el contenido de la persecución. Pero bien, ¿qué hemos visto? Hemos visto que la persecución para el fiel seguidor de Cristo es absolutamente inevitable. Hemos visto que la persecución no está reservada para la élite espiritual, sino para todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Hemos visto que el catalizador subyacente que genera la conducta que resulta en persecución es el querer. Hemos visto que la conducta piadosa presenciada por el mundo es la que desencadena la persecución. Hemos visto que Cristo es el estándar para toda piedad. Y hemos visto que la persecución tiene lugar cuando eres oprimido por vivir tus convicciones bíblicas. Pero dos preguntas acá. Primero, ¿por qué estarías dispuesto a sufrir persecución? ¿Por qué en el mundo estarías dispuesto a seguir en las pisadas del apóstol Pablo? Bueno, por una, es un deber. Para empezar, es un deber. Habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. 1 Corintios 6:20. No eres tu propio dueño. Eres propiedad de otro. Por lo tanto, tienes la obligación de usar tu vida como Dios quiere, como Él lo considera correcto usarlo y para su gloria. Amén. Así es que por la misericordia de Dios, preséntate a Él como un sacrificio vivo y santo, como un servicio espiritual para Él y traerlo delante de Él. Que Él use tu vida como Él desea. Que Él haga con tu vida lo que Él quiera. ¿Por qué lo harías? Bueno, porque Cristo es digno. Cristo es digno. Y también es una dicha hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué sería un deleite ser perseguido por Cristo? Porque Él es digno. Él es digno. Apocalipsis 5:12, el cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Él es digno. Él es digno. Así es que tú y yo nos hemos de unir a la compañía de los apóstoles que se regocijaron que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Hechos 5:41. Y aún haciéndolo sabiendo que es a través de muchas tribulaciones que debemos entrar en el reino de Dios. Hechos 14:22. Así es que es un deber, pero es un deleite también.
Ahora, ¿cómo te preparas para la persecución? ¿Cómo te preparas para la persecución? Bueno, además de todo lo que se ha dicho, necesitas desprenderte de este mundo. Necesitas traer todo lo que tienes, todo lo que aprecias, y traerlo delante de Dios y confesarlo como suyo. Y luchar en oración con todo tu corazón hasta que estés dispuesto a despedirte de todo. Y Señor, haz con ello lo que deseas hacer. Incluso ahora mismo puedes traer a mente aquellas cosas que aprecias. Lo que sea. Y necesitas traer esto. Y necesitas... No, levántate. No te levantes hasta que resuelvas eso delante de Dios. Que lo cedes todo para su honra y para su gloria. Necesitas despedir a este mundo. Y si realmente puedes hacer eso, todo lo demás que hemos hablado, y vas a estar listo cuando venga la persecución. Y sepan esto, que algunas de las temporadas más fructíferas para el ministerio del Evangelio tienen lugar en medio de la persecución. Lo puedes ver en Hechos, lo puedes ver en la historia, puedes ver en algunas iglesias que han hecho esto. Algunas de las temporadas más fructíferas para el ministerio del Evangelio tienen lugar en medio de la persecución. Eso significa que la persecución está ligada a nuestro propósito, que es la gran comisión. Por eso estamos aquí, porque Cristo recibe todo por su sacrificio. No solamente deber ni deleite, sino fidelidad a nuestro llamado. En verdad, todos los que quieren vivir piadosamente serán perseguidos. Oremos. Padre, venimos delante de ti. Este momento que tenemos juntos, que podemos humillarnos delante de ti en este momento, con todo lo que está en nuestra mente, todo lo que está en nuestros corazones, y dándote gracias y alabanzas, pedirte que nos mantengas fieles hasta el final. Confesamos que Cristo es digno. Padre, si la persecución viene, cuando venga, sabemos que vendrá. Danos gracia para estar firmes y ser obedientes hasta el final, para la gloria de Cristo. Amén.